envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, y el día de hoy vamos a compartir una palabra del libro de los Hechos, así que quiero invitarlos a que podamos leer alternativamente el pasaje del día de hoy, que son apenas 4 versículos. Vamos a leer capítulo 9, versículos 32 hasta el 35. Bueno, y dice lo siguiente. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy, un pasaje breve. Vamos a hacer primeramente una oración juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra. Que el día de hoy tu Espíritu Santo nos esté acompañando y ayúdanos a experimentar tu toque de amor. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos espirituales, que podamos entender perfectamente lo que tú quieres decirnos y podamos avanzar en el camino al cual tú nos has llamado, un camino en la fe hacia tu reino. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 34. Vamos a leerlo a una voz. ¿Ya? Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Jesucristo te sana. Jesús realizó innumerables milagros durante su ministerio en esta tierra. Algunos de ellos están relatados en los evangelios. Sin embargo, de la gran mayoría no tenemos registro alguno en el Nuevo Testamento, salvo que finalizando su libro, Juan declara, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Si bien se nos dan a conocer decenas de señales realizadas por Jesús en ciertas personas, como sanidades, liberaciones y resurrecciones, muy rara vez se menciona por nombre, se menciona el nombre del beneficiario del milagro. Se podría citar al ciego Bartimeo o a Malco, aquel al que le cortara la oreja Pedro, como algunos ejemplos. Aún así, en esas ocasiones, el Señor no se dirigió a ellos por nombre. No les dijo, Bartimeo te sano. Solo en el caso de Lázaro, Jesús lo llama por su nombre al resucitarlo. A este Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero aunque no era frecuente que Jesús llamase por nombre al que recibía su milagro, vemos que Pedro sí lo hace. Eneas, Jesucristo te sana, le dijo a un paralítico. Eneas, Jesucristo te sana. Es que él, Pedro, quería comunicarle al que era bendecido cuál era el origen del poder que recibía. Pedro procuró que Eneas supiese quién era el verdadero sanador y salvador, quién era su verdadero sanador y salvador personal. También a nosotros, este apóstol, el apóstol Pedro, nos lleva a reconocer el amor especial que nos tiene Jesús y su poder que obra a nuestro favor. Gustavo, Jesucristo te sana. María, Jesucristo te sana. Lucas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. No hay otro que pueda hacerlo. No hay otro fuera de Él. Y en estos tiempos, como sucedió con Pedro, Dios nos envía a comunicar esta verdad a quienes sufren en soledad, desolación e impotencia. Jesucristo te sana. Recibamos esta sentencia de amor especial hacia nosotros. Y asimismo, llevemos este mensaje a quienes padecen bajo la despiadada opresión de este mundo. Jesucristo hoy viene a visitarte. Jesucristo te sana. Amén.
A causa de la persecución, los miembros de la iglesia se habían dispersado por diferentes lugares dentro y fuera de Israel, como venimos viendo en el libro de Hechos. Como consecuencia, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue por esto que Saulo había salido a arrestar a los cristianos de Damasco, aunque terminó convirtiéndose en uno de ellos. Fue por esto, asimismo, que el diácono Felipe había llevado el Evangelio a Samaria y más tarde predicó en las ciudades costeras. Al saber de la obra entre los samaritanos, Pedro y Juan habían visitado a la nueva comunidad instaurada por Felipe y habían orado por los hermanos para que recibiesen el Espíritu Santo. Estos dos apóstoles, en su regreso, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Si bien Pedro había desarrollado su ministerio en Jerusalén, luego de su visita a la comunidad de Samaria, se sintió con gran ánimo de predicar en nuevas regiones. Por eso, emprendió una nueva labor entre los cristianos que se iban levantando en diferentes ciudades. El relato de hoy nos dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida era una hermosa ciudad que quedaba a unos 40 kilómetros de Jerusalén, en el límite entre la montaña y la llanura de Sarón, en el camino de Jerusalén a Jope. No sabemos con precisión cómo es que se formó una comunidad de creyentes en esta ciudad, pero tal vez haya sido fruto del trabajo que realizó Felipe, ya que él, luego de su encuentro con el etíope eunuco, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En su visita a los hermanos de Lida, la palabra nos dice que Pedro halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro se encontró con un hombre que durante mucho tiempo había estado postrado sin poder levantarse, sin poder valerse por sí mismo. Podemos imaginar cuánto habrá sufrido en una condición que lo inhabilitaba para hacer lo que quisiese. Su parálisis lo había mantenido atado a una cama, pero también lo había mantenido estancado en una realidad de la que no podía escapar. Una realidad de la que nadie podía rescatarlo. Aquel paralítico debe haber perdido todas sus esperanzas, debe haber abandonado todos sus sueños y proyectos, resignado a la enfermedad que lo atrapaba, resignado a ver pasar sus días sin encontrar sentido a su existencia, resignado a depender de lo que otros hiciesen por él, sufriendo en silencio y siempre varado en el mismo lugar, viendo a otros avanzar y vivir la vida que él no podía, detenido en el espacio siempre a la espera de algo que nunca llegaba. Su parálisis nos lleva a pensar en muchos otros que, al igual que él, también hoy están sufriendo, paralizados, aunque no siempre por una enfermedad física, estancados en una realidad de la que no pueden salir, inmersos en una circunstancia de la que no parece haber escapatoria, condenados a la frustración que les roba todas las esperanzas, les arranca sus sueños y los aprisiona a un estado de inmovilidad, detenidos, estancados, postrados y a la espera de algo que nunca llegará, porque tienen sus ojos puestos solo en el mundo que los oprime y margina, sufriendo interiormente, sin poder avanzar mientras otros progresan, atrapados por los fracasos pasados, la depresión o las heridas que los encadenan y condenan a perpetuarse en una interminable e irremediable parálisis. Vos no podés, vos no servís, vos mejor quedate donde estás, no molestes, no le arruines la vida a otros. Todas estas voces son mentiras del diablo que quiere mantenernos paralizados
inactivos, inmovilizados y en una angustia sin fin. Sin embargo, son muchos los que se dejan llevar por estas voces y conforman un gran número de paralíticos espirituales. Paralíticos espirituales. Por más que muchos se movilizan por sí mismos, caminan o corren, la mayoría se encuentra en un estado de parálisis, en un estado de espera, en stand-by. Aún así, Dios no nos deja en el olvido. Dios no nos deja en el olvido. Él reconoce cuál es la principal enfermedad que nos afecta y que nos va consumiendo hasta llevarnos a la muerte. Él reconoce qué es lo que nos mantiene atados, destinados a la destrucción, sentenciados a no hallar solución alguna. Y no son las circunstancias externas, no es algo exterior, sino nuestro pecado. Por esto, Él envió a su amado Hijo a este mundo a rescatarnos de nuestra parálisis a precio de su propia vida. Cristo fue inmovilizado, fue clavado a una cruz a fin de llevar todo lo que nos detiene y estanca, impidiéndonos acceder al Padre Celestial y llevar una vida plena en Él. Cristo tomó nuestro lugar a fin de traernos salvación y hacernos verdaderamente libres. Él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a este mundo y fue sujetado a una cruz en nuestro lugar porque nos amó. Amén. Y al igual que sucedió con Eneas, Dios envía a sus siervos a buscarnos para quitarnos lo que por años nos causó dolor y nos condenó al sufrimiento. El Señor no quiere verte en angustia, no quiere verte en desánimo, no quiere verte en frustración, no quiere verte en dolor o remordimiento. Él quiere restaurarte y llamarte a la vida en su nombre. Él vino a buscarte para traerte buenas noticias, para sanar tu corazón, para traerte libertad, para ayudarte a ver desde su perspectiva, para quitarte de la opresión, para conducirte al reposo eterno en los cielos, por encontrar en Jesús a tu único Salvador y Señor. Jesucristo quiere sanar tu parálisis. ¿Estás dispuesto a recibir su toque de amor? Amén. Al ver a Eneas postrado en su lecho, conmovido frente a su penosa condición, Pedro le dijo: Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Eneas, Jesucristo te sana. ¿Y qué pasó entonces? Enseguida se levantó. Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. ¡Qué maravillosa proclamación! ¡Qué estremecedora afirmación! Llamándolo por su nombre, Pedro le declaró sanidad, pero no por su propio deseo o voluntad. Tampoco apeló a su propio poder. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Aquel que viene a visitarte en este día no soy yo, sino Jesucristo. Aquel que te llama por tu nombre y te mira con ojos de amor. Aquel que conoce tus sufrimientos, tu agonía y tu profunda angustia. No soy yo, sino Jesucristo. Aquel que tiene todo el poder para restaurar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. No soy yo, sino Jesucristo. Aquel que te llama a ser libre de tu dolor. No soy yo, sino Jesucristo. Aquel que tiene todo el poder, aquel al que merece que le consagres toda tu vida, no es a mí, sino a Jesucristo. Jesucristo te sana, Jesucristo te salva. Yo solo soy un instrumento, Jesucristo te sana.
Este mismo mensaje es el que hoy nos trae la palabra por medio de Pedro. Jesucristo te sana. Amén. El Señor quiere restaurar por completo tu vida. Él viene con caricias de amor a sanar todas tus heridas, todas tus angustias, aún las más profundas. Él viene a abrazarte y a despojarte de aquello que te atormentó hasta el momento. Él viene a arrancarte de la desolación y de la vida sumergida en la impureza del pecado. Viene a perdonarte, viene a limpiarte, a darte una nueva vida. Viene a sanarte, viene a rescatarte, viene a restaurarte. Él tiene el poder para hacerlo, porque Él es la imagen del Dios invisible, que es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Jesucristo te sana. Amén. En la sanidad que Pedro le impartía a Eneas como intermediario del Señor. Su intervención fue completamente verbal. El apóstol le declaró al paralítico que Jesucristo lo sanaba, pero no lo ayudó a ponerse de pie. No le extendió su mano como apoyo para que se incorporase. Por el contrario, le dio 2 breves órdenes para que las realizase por sí mismo. Le dijo, levántate y haz tu cama. Lo que muchos padres le dicen a los hijos a la mañana. Levántate y haz la cama. Eneas debía poner de su parte para confirmar la sanidad que el Señor había obrado en él. El término levántate es el mismo utilizado para indicar la resurrección del que había estado muerto. Por lo tanto, la orden de Pedro era más que una invitación a ponerse de pie. Era una invitación a una nueva vida en Jesucristo. De la parálisis a la sanidad, de la muerte a la vida eterna. Levántate. Pero además de levantarse, Pedro le ordenó a Eneas que tendiese su cama. Lo que otros habían hecho por él hasta el momento, era él quien debía hacerlo desde ahora, recuperando su capacidad de valerse por sus propios medios, sin esperar que otros lo auxiliaran. Por eso no le extendió la mano, por eso no lo ayudó a incorporarse. Y dado que Jesucristo era quien lo sanaba, todo lo que hiciese a partir de ese instante, incluso tender su cama, debía realizarlo para la gloria de su sanador y salvador Jesús. Pedro le pidió a Eneas dar un paso de fe hacia el milagro, que reconociese su miserable estado anterior y actuase en la dirección del Señor para glorificar su nombre. Levántate y haz tu cama. ¿De qué debe sanarte hoy el Señor Jesucristo? ¿De qué debe sanarte hoy el Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu parálisis? ¿Cuál es la sanidad que necesitas recibir? ¿Cuál es tu dolencia? Traigamos todo a los pies de Jesús. Él nos ama. Él tiene poder para hacer posible lo que humanamente no lo es. Él tiene el poder para sanarte. Tiene el poder para restaurarte y darte vida eterna solo por la fe en Él. Amén. En realidad, su salvación es el mayor milagro que podemos recibir. Todo lo que hay en el mundo pasará, pero la herencia celestial que Dios nos concede por su inalterable amor dura para siempre. Jesús proclamó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ante la señal que Jesús realizó por medio de Pedro,
Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Por más que el milagro de sanidad a un paralítico de muchos años hubiese sido espectacular, el mayor de los milagros fue otro. El mayor de los milagros fue otro. El milagro más extraordinario fue la conversión espiritual de los pobladores de Lida y del valle de Sarón. Este es el milagro más glorioso que también ocurre entre nosotros. Es la obra del Espíritu Santo que trabaja en el corazón de un alma, produciendo una impresionante transformación, produciendo sanidad espiritual, manifestando que Jesús es el único Salvador. Ese Salvador que todos los hombres, por estar bajo pena de muerte, necesitamos. La conversión en Cristo es el mayor milagro en nuestra vida. El milagro que nos arranca del camino de muerte y nos inserta en el camino de la salvación. El milagro que destruye nuestra identidad de pecado y nos reviste de santidad, que cambia nuestro destino de condenación eterna y nos da acceso al reino de los cielos, que quita nuestro asiento en esta tierra y nos lleva a sentarnos en tronos celestiales de gloria. Todo esto gracias al precio que Jesús pagó sobre una cruz. Por eso es que solo Jesucristo te sana, solo Jesucristo te salva. Él cargó toda nuestra debilidad sobre Él mismo. Como proclamó Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, más allá del milagro en el cuerpo de Eneas, su sanidad cumplió la maravillosa función de llamar a las almas a la salvación eterna de Jesús. De esta manera, aquella obra milagrosa dio gloria al Señor, porque un prodigio no es más que una señal que cumple la función de direccionar nuestra vista hacia Jesús. Porque por más que no haya milagros visibles, lo más importante es la salvación de un alma. Que el reino del Señor se siga extendiendo y que su nombre sea glorificado en toda circunstancia. La obra sobrenatural más espectacular, más maravillosa, más estremecedora, es la transformación de un alma. Así lo entendió Pablo, que mientras extendía el Evangelio en todo lugar, sufría un aguijón en su carne, en su cuerpo, y oró reiteradamente para que Dios se lo quitase, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ante esto, Pablo aceptó de corazón su respuesta y confesó: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y además declaró: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo entendió cuál era la más urgente obra, cuál era la obra más urgente e importante. Entendió que la salvación de un alma era más importante incluso que su propia sanidad. Más allá de cualquier circunstancia personal, el milagro más grande detrás de que corría Pablo era la salvación de las almas. Que nuestro mayor deseo esté en glorificar el nombre del Señor y extender el reino a las almas, tanto en salud como en enfermedad, o por vida o por muerte. Amén. Tengamos igual la plena certeza, la completa certeza de que nuestro Señor Jesús no quiere dejarnos en estado de parálisis. El Señor no quiere dejarte en estado de parálisis. Él conoce perfectamente todo aquello que nos aqueja y viene a visitarnos para impartirnos su sanidad. Él quiere levantarnos y darnos una nueva vida.
Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para rescatarnos aún de la muerte. ¿Cuál es tu parálisis? ¿Cuál es tu parálisis? ¿De qué debe sanarte el Señor? La palabra de hoy nos trae una impresionante noticia. Nos trae un impresionante anuncio. Jesucristo te sana. Amén. Él nos da una nueva vida para que la usemos para su gloria. Exaltemos a Cristo, el Señor sanador, nuestro glorioso Salvador. Como sucedió con Eneas, que otros también puedan acercarse y recibir el milagro de la salvación de Jesús al ver nuestra vida transformada. Al igual que Pedro, proclamémosle a las almas la sanidad de Cristo. Levántate, levántate, Jesucristo te sana. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos con la palabra del día de hoy. Por estos días hay muchos que están sufriendo en la parálisis espiritual, estancados, en un lugar del cual no pueden salir, del que no ven escapatoria, en el que se sienten encerrados, varados, condenados. Pero tú nos muestras también que has enviado a tu Hijo Jesús para traer verdadera sanidad, para llevarnos a la verdadera libertad. Gracias, Señor, por el mayor de los milagros que tú obras en nuestra vida, que es nuestra salvación. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús para darnos vida eterna, por creer en Él, porque nos amaste. Hoy, Señor, delante de ti queremos traer toda nuestra enfermedad, toda nuestra parálisis, todas nuestras angustias, nuestro dolor, todo lo que estuvimos padeciendo hasta ahora. Queremos llevarlo a los pies de Jesús, traerlos ante su cruz para encontrar en Él la sanidad que necesitamos, para que nosotros también podamos salir de la parálisis y podamos también usar nuestra vida para glorificarte, para extender tu reino. Señor, bendícenos, ayúdanos a escuchar tu voz y a poder saber que tú nos estás llamando a una sanidad perfecta. Te damos gracias por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.